Primera de Juan, capítulo 5, ahí estaremos tomando en esta mañana la porción bíblica en la cual vamos a descubrir algunas cosas, ¿verdad? Que Juan, el apóstol, nos habla a través de ella. Primera de Juan, capítulo 5. Hemos estado meditando ya hace algunos domingos en esta clase, en este tema de Primera de Juan. Hemos venido desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5 ahora, hablando un poco acerca de lo que el Señor nos habla, ¿verdad? Y quiere como nosotros, como hijos de Dios, que obedezcamos. Hoy vamos a meditar en el versículo 16 en adelante. Es la última porción ya de este libro y habla la palabra de Dios en el versículo 16 y 17. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo digo no se pidan, que no se pidan. Yo no digo que se pidan. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Aquí vamos a ver acerca de este pasaje que contiene una ilustración específica de la oración dentro de la voluntad de Dios por un hermano que ha pecado, si es pecado de muerte. Dios no responderá a esta petición si no debe ser hecha, y no debe de ser hecha si el pecado no es de muerte. En estos versículos, en el capítulo 3, por ejemplo, se nos menciona y se nos dice cuándo nosotros debemos de orar. En el versículo 17 y versículo 18, Juan nos presenta el caso de un hermano con una necesidad física y nos dice cómo debe de ser, cómo debe el creyente responder. Aquí en el capítulo 5, él nos cuenta de un hermano con una necesidad espiritual y explica cómo debe de responder el creyente. El hermano es un creyente, él ha pecado. Primero, Juan nos habla de un hermano que ha pecado, pero el pecado no es de muerte. El pecado no especifica aquí. Se parece allí, no aparece allí ningún artículo con la palabra pecado. El pecado variará según la ocasión. Cuando un hermano peca, el creyente espiritual no chismeará acerca de ese pecado, tampoco le condenará, pero sí orará por él. Dios promete que oirá esta petición y restaurará al hermano, continuando así su vida física. Esto es un ejemplo de cómo debe de orarse dentro de la voluntad de Dios. Y esto lo leo textualmente, basado en el libro que tenemos, porque realmente es algo que debemos de entenderlo, ¿verdad? Cuando hay alguna situación dentro de la iglesia que no sea pecado de muerte, y poder orar para la restauración del hermano. Recuerde que nosotros tenemos en nuestro poder, si podemos llamarle así, en este libro de Primera de Juan, una gran promesa, una gran privilegio que nosotros tenemos, el cual es que Dios mismo se compromete, como mirábamos el domingo anterior, Dios mismo se compromete a responder nuestras oraciones. Y eso es lo que mirábamos en los versículos anteriores, que Dios se ha comprometido a sí mismo a escuchar y a responder nuestras oraciones. Las oraciones de sus hijos, que hacen sus hijos de acuerdo a su voluntad. Y este es un compromiso de Dios, que es la base de nuestra confianza al presentar nuestras oraciones. No solamente hablábamos del compromiso de Dios, sino que también de la confianza que nosotros tenemos al presentar nuestras oraciones. Cuando nosotros somos hijos de Dios, tenemos total libertad, tenemos total confianza de venir ante la presencia de Dios y decirle: Señor, perdóneme, Señor, haga esto, Señor, provéame, Señor, no tengo para esto, Señor. Total confianza. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Esto aplica únicamente a aquellos que han venido ante el Cordero, ante Dios, y han presentado su cuerpo, su vida, ¿verdad?, frente a Él. Podemos no ser creyentes y pedirle a Dios. ¿Qué piensan ustedes?
y el Señor escuchará la oración. No ser creyente. No ser creyentes, o sea, ser personas allá afuera que venimos y todos le piden a Dios. Como decía alguien, ¿verdad? En una ocasión un ateo se subió a una escalera y cuando estaba en el último paso, casi se viene para abajo y dijo: ¡ay, Dios mío! Entonces, puede ser una persona no creyente y pedirle a Dios y que Dios escuche esa oración. Le puede pedir, pero dice que Él no escucha. Muy buena base. Dios no oye la oración de los pecadores, dice Juan. San Juan 9:31. Ajá. ¿Qué más? Es que lo que pasa es que las personas en el mundo no saben orar. Incluso los apóstoles de Jesús, los que estaban con Jesús, le dijeron que le enseñara a orar. Todas las cosas tienen que ser enseñadas y aprendidas. De paso que la van a hacer. Que en el mundo no sabe cómo orar. Pero si lo hace muy fielmente a lo que él cree que está bien. Si alguno dice, es temeroso de Dios. Una de las cosas que debemos de saber es que Dios sí oye la oración de los incrédulos, pero para salvación. Cuando ellos confían en el Señor y le piden al Señor que les salve, esa es la única oración que Dios escucha de las personas que son incrédulas. Si no lo sabían, para un creyente Dios escucha todas las oraciones que le piden a Él, todas. Ahí no hay acepción de oraciones, que esta oración sí, que esta no, que esta tal vez. Todas las escucha Dios. Si usted le pide: Señor, ayúdeme, pum, el Señor le escucha. Señor, deme sabiduría, pum, el Señor le escucha. Señor, provéame, el Señor le escucha. Y Él tiene que responder a aquellas oraciones, según miramos en Primera de Juan, porque es la voluntad de Dios que nosotros le pidamos a Él. ¿Cómo nos va a responder? Muchas veces no nos va a responder como nosotros deseamos. Tampoco es que: Señor, ocupo 1.000.000 de lempiras. Y al día siguiente, muchas veces las oraciones no son de esa manera. Y lo hablábamos, ¿verdad? Acerca de que hay oraciones que las pedimos basado en nuestra concupiscencia y debemos de tener cuidado con esto. Entonces, ¿cuánto debemos orar? Según este capítulo que hemos estado viendo. Cuando un hermano esté en problemas, debemos de orar por él. Debemos no solamente verlo ahí triste y hablar y decir: es que el hermano, mire, anda mal, es que el hermano pasó esto y mírelo. Tener cuidado con eso. Es más, orar por él. Aunque sabemos que toda injusticia es pecado, como dice el versículo 17, no todo pecado resulta en muerte física. El pecado caracterizado como de muerte es un pecado que lleva a la muerte prematura, un resultado de la mano disciplinaria de Dios. Tal pecado fue cometido por Ananías y Zafira en el capítulo 5 de Hechos, por ejemplo. Es un pecado de mentira, un pecado que se mintió al Espíritu Santo, dice. ¿Y qué pasó con Ananías y Zafira? Pues en el siguiente versículo ya no estaba Zafira, creo que se presentó primero y luego se presentó Ananías. Y ya no estaba... primero Ananías y después Zafira, es cierto. 3 horas después. Y es así, o sea, es algo rápido, no es algo que se contempló 24 horas después, sino que fue bastante rápido. También se contemplan en Primera de Corintios 11:30. Primera de Corintios 11:30. Y en el Antiguo Testamento también, por alguien más, en Números 14. Primera de Corintios 11:30 dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Esto en relación a la Santa Cena y a lo que se tiene que dar a conocer de tomar la Santa Cena indignamente. Y en el Antiguo Testamento, por los israelitas, quienes se murieron en el desierto porque rehusaron entrar en la tierra de Cades Barnea, en Números 14. Esto probablemente causó que Dios les pudiera disciplinar. Vemos también en Primera de Corintios 5, capítulo 3, Primera de Corintios 5, versículo 3 en adelante al 5,
Dice: ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunido vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado ¿a quién? A Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Debemos notar que Juan no condena el orar por tal persona. Él simplemente no, en el versículo 16, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Seguimos. En el versículo 18 en adelante, dice la palabra de Dios: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Ya en estos versículos tenemos algo totalmente diferente a lo que ya venimos hablando acerca de la oración. Vemos que hay 3 verdades grandes en estos versículos y cada una comienza con una palabra. ¿Alguien pudo describir o sabe cuál era esa palabra según lo leído? Ahí está. ¿Cuál? Sabemos. ¿Quién la dijo? ¿Dónde está? Ahí está. Esa es la palabra, sabemos, sabemos. Aunque no sabemos todo lo que abarca el pecado de muerte, hay ciertas cosas de las cuales podemos estar seguros. Debemos hacer énfasis en lo que Dios hace énfasis y limitar nuestras especulaciones en esos asuntos en los que Él está callado. Sabemos, es una palabra que la conocemos, que nos da el carácter de conocer aquello que está pasando. Y en el versículo 18 es el privilegio de ser hijos de Dios. Todo aquel que ha nacido de Dios, esta es una referencia. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, esta es una referencia directa realmente que indica tiempo, un tiempo de ser una persona nacida, una persona que ha nacido, como se mencionaba hace algunos minutos, 2 de Corintios, donde dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Una persona nueva, una persona regenerada, una persona nacida. Y esto indica una acción ya completa con resultado duradero. Enfatiza que la experiencia de haber nacido de nuevo no solamente se trata de una ocasión histórica en el pasado, sino que también es el privilegio envuelto en el tiempo presente. Aquel que es nacido de Dios permanece como hijo de Dios, pero este privilegio también tiene más obligaciones. Como les decía, Juan nos enseña a nosotros que nosotros tenemos un gran privilegio. Podemos presentar nuestras peticiones, nuestras oraciones a Dios en cualquier momento. Usted puede estar en este lugar, inclinar su rostro y pedirle al Señor por algo que le va a acontecer en el día. Y es así, o sea, el Señor responde, muchas veces responde antes de que nosotros hayamos pedido por algo. Él ya conoce lo que saldrá de nuestra boca, sabe nuestros pensamientos. Ahora, debemos de entender que es un privilegio ser hijos. No es algo que nosotros hayamos, como quien dice, buscado, por ejemplo, nacer en la familia que nacimos. Pero debe de entender que gracias al Señor nacimos en una familia como la que nacimos. Todas las familias tienen situaciones que mejorar. Pero no sé si usted en algún momento de su vida se ha puesto a pensar qué hubiera pasado si usted hubiera nacido en otro país, por ejemplo. En un país donde el desarrollo socioeconómico es mucho peor que en el que nosotros estamos, por ejemplo.
o que hubiera nacido en un país donde la religión no abre sus puertas al público, en referencia a países donde estar congregados de esta forma, con el portón abierto, viendo hacia la calle y que la gente sepa que aquí hay un servicio porque hay carros allá afuera, que sea un lugar como este. Hay muchas cosas que no se dan en otros lugares, pero como decía alguien, ¿verdad? Unos nacen estrellados y otros... unos nacen con estrellas y otros nacen estrellados, así. Gracias al Señor, hermanos, por la familia en que nos permitió nacer a nosotros. Veo que todos están aquí. Muchas veces tal vez quisiéramos que nuestra mamá o nuestro papá nos hubieran dado algo mejor en algún momento, pero créame que nosotros estamos mucho mejor que miles de personas allá afuera. Tenemos por lo menos deudas pendientes, pero son deudas que gracias a Dios también Él va a ir provisto para poder darnos para pagarlas. Muchas personas no simplemente tienen una casa dentro de nosotros, sino que tienen una casa, tienen un terreno, tienen otra casa, tienen lugares en los cuales pueden transportarse. Lo que quiero decirles es que Dios nos ha dado un gran privilegio, no solamente de nacer en la familia en que nacimos, que tiene privilegios, gracias a Dios, sino de nacer también en una familia espiritual, que también tiene privilegios, como que Dios escuche nuestras oraciones, como congregarnos en este lugar, como pedir y conocer aquellas necesidades de mis hermanos, como ser parte, ¿verdad?, de las cosas que se hacen dentro de este lugar. Todo esto nosotros debemos de entender que es un privilegio de ser hijos de Dios, pero también todo aquel que es nacido de Dios demanda obligación. En el versículo 18 dice que ¿cuál es esta obligación? Bueno, todo aquel que es nacido de Dios, hay una obligación. ¿Cuál es? No practica el pecado. La prevención del pecado. Esta expresa la obligación que tenemos como hijos en el tiempo presente del verbo, que significa no practicar el pecado, como lo menciona también el versículo 9 del capítulo 3, ahí mismo en Primera de Juan. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Son versículos paralelos, son versículos reales en un hijo de Dios que no practica el pecado. Sin embargo, esto no previene el pecado por sus propios medios. A medida que se entrega a Dios y se obtiene su poder, a medida que andamos en luz y buscamos hacer lo que Él le agrade, se mantiene alejada esta práctica del pecado. Y al final dice este versículo, ¿verdad? Aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Así que debemos de entender que en este versículo 18 nosotros encontramos tres grandes verdades. La primera es el privilegio de ser hechos hijos de Dios. La segunda es la prevención del pecado. Y la tercera es que Dios mismo nos protege a nosotros del maligno. En ocasiones nosotros no entendemos del porqué de algunas situaciones. ¿Por qué no se dio esta venta? ¿Por qué no se me permitió ver a esta persona? ¿Por qué no pude llegar al lugar? ¿Por qué me perdí? ¿Por qué me accidenté antes de esto? ¿Por qué tuve algunas situaciones de emergencia? ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué? Situaciones que desconocemos el porqué. Situaciones que muchas veces decimos que qué malo que sucedieron. Pero yo creo, hermanos, que muchas veces hay situaciones en la vida que son permitidas por el Señor para protegernos del maligno. Por ejemplo, muchas veces íbamos a agarrar una calle, pero no agarramos esa, sino que agarramos otra. O muchas veces una persona estaba lista para hacernos un daño y el Señor nos protegió, no nos dimos cuenta, seguimos el camino y por eso estamos aquí. Así es el Señor. En el cielo creo que vamos a ver muchas de estas situaciones.
Mira, aquí te iba a pasar esto, pero yo te protegí. Aquí te iba a acontecer esto, pero yo te protegí. Y eso es lo bonito, ¿verdad? De la protección que nosotros tenemos por parte de Dios. El maligno, alguien que vaya buscando Romanos 8, 38 y 39, y alguien más, Juan 10, 29. Estos dos versículos también hablan de esto. El maligno es Satanás en este versículo. Este es un término usado con frecuencia de él. Tocar significa agarrarse de alguien. Juan nos dice que el maligno no puede agarrarnos. Él puede, y lo hace, atacar al creyente y tentarlo a pecar, pero no puede separarnos, por ejemplo, del amor de Dios. ¿Qué dice Romanos 8, 38 y 39? Antes en todas estas Por lo cosas cual, somos más 8, que creyentes. 38. Yo estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, sino ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Debemos de conocer y entender que como personas podemos caer, podemos fallar, pero no existe nada en esta vida que nos pueda separar del amor de Dios. Esto mismo sucede cuando un hijo se porta mal. Decía alguien, ¿verdad? Nosotros siempre vamos a estar para nuestros padres. A nuestros padres siempre van a estar velando por nosotros. Si se porta mal, si sacó malas notas, si gritó, siempre el padre va a estar ahí. Y ese amor es demostrado en este versículo por parte de Dios. ¿Qué dice también Juan 10, 29? No solamente que nada puede separarnos del amor de Dios, sino que también pasa esto. Mi Padre que me la dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie las puede arrebatar de mi mano. Nadie. Eso sucede, hermanos, porque tenemos un Dios de amor. Hemos estado viendo en esta epístola, ¿verdad?, universal a San Juan, lo relacionado con Dios. Y nos hemos dado cuenta realmente que tenemos un privilegio de ser creyentes y de ser hijos de Dios. Todos nosotros. Si por ahí su mamá y su papá no lo quisieron o no lo quieren, porque se dan también casos. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a esto? Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recoge. O está ahí, ¿verdad? No deja que su amor se aparte de mí. Por eso es que nosotros, cuando nos sintamos mal, se siente mal porque un hijo le engañó, se siente mal porque su mamá pues no era lo que usted esperaba, se siente mal porque su hermano, su hermana no es lo que usted quería. Bueno, ahí déjenlo. Con todo eso, el Señor siempre le sigue amando. Y eso es lo que debemos de entender. Siempre el Señor nos protege de Satanás. En el versículo 19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Algo que debemos de conocer nosotros es el origen del creyente. Sabemos que somos de Dios. El creyente es nacido de Dios. San Juan 1:13. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Dios en su origen, vamos a ver, en San Juan 1:13 dice, más atrás, Los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de la ni de voluntad de varón, sino de Dios. sino de Dios. Eso habla de el origen del creyente. Es algo que Dios nos da a él. Dios mismo es nuestro origen. La vida física proviene de nuestros padres humanos. La vida espiritual proviene solamente de Dios, como lo dice en el versículo 11 en adelante. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Es lo que acabamos de leer en los versículos anteriores de Primera de Juan capítulo 5, el origen de la vida espiritual. Vemos también en este versículo, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno.
la condición del mundo. El mundo entero está bajo el maligno. El mundo está en contraste con nosotros, quienes hemos nacido de Dios. El mundo se refiere a todos los inconversos. Ellos se encuentran en la esfera del maligno, de Satanás. Ellos están bajo su dominio, bajo su poder y son parte de su reino. No existe un reino neutral entre lo espiritual y lo terrenal. O estamos en el reino de Dios o estamos en el reino de Satanás. Para pasar del reino de Satanás al reino de Dios se requiere una misión de rescate por parte de Cristo, según Colosenses 1:13. Colosenses 1:13. Ya estamos terminando, pero es bien bonito, ¿verdad? Realmente conocer todo lo que esta carta nos trata de decir a nosotros. Colosenses 1:13, ¿qué dice? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Debemos de conocer esto, ¿verdad? Que estábamos en un lugar perdidos, ahí sin nada que hacer, queriendo, ¿verdad?, tener vida, pero no la teníamos. Pero viene Cristo a ese lugar y nos saca, así como dice en este versículo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado, dice, al reino de su amado Hijo. Colosenses 1:13. Estos versículos creo que vale la pena que nosotros los pudiéramos como hacer nuestros, entenderlos. ¿Qué éramos antes? ¿Dónde estamos ahora? ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿Dónde estamos ahora? ¿Qué le debemos al Señor? Porque me ha sacado de un lugar peor al cual yo estoy ahora. En el versículo 20, el Hijo de Dios ha venido. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero y la vida eterna. Verdadero Dios. El Hijo de Dios ha venido. Esta es la última refutación que Juan hace concerniente a lo que predicaban los gnósticos. Ellos negaban la encarnación. El Hijo nos ha dado entendimiento para conocer al verdadero. Conocer, esta palabra de la cual los gnósticos, la palabra gnóstico proviene. Los gnósticos decían que tenían un conocimiento que impartir. El verdadero conocimiento viene de Cristo. El verdadero que conocemos es Dios. Los gnósticos sabían acerca de Dios, mas el creyente le conoce personalmente, íntimamente. Esto sucede, hermanos, como cuando estaba Bar Jesús, creo, ¿verdad? Y les decía, hey, yo también quiero de eso. Él decía hacer milagros, él decía tener poder, pero no era un poder realmente de Dios. Es lo que allá afuera se da muchas veces también. Este fin de semana miré un video de una persona y es que hoy en día, hermanos, las redes sociales tienen un gran poder, aunque nosotros no lo querramos. Muchos se hacen famosos no por su intelecto, ¿cierto? Muchos se hacen famosos ¿por qué? Por lo tonto que son. Allá afuera encontramos apóstoles y ¿por qué se hacen famosos? Por la forma en cómo hablan, las indirectas que tiran, las palabras que usan. No por lo bonito que toman la palabra de Dios y la sacan y la escudriñan y le sacan el eisegesis y luego el exégesis. No es por eso. Es más por lo malo, como dicen. Y justo miraba un video de una persona que convertía el agua en vino. Vaya, decía yo, y ponía 3 copitas, una agua transparente, una media acolorida y una ya rojita. Entonces se miraba en cámaras como de una copa, porque le decían, ¿verdad? Muestre la copa que está vacía, muestre la copa. Y en que agarra la copa, se ve cuando saca una esponja dentro de una copa. Entonces, para allá afuera, las personas ven esto y dicen, qué triste, ¿no? Cómo mienten, cómo mire lo que están haciendo, qué malo lo que hacen. Tal vez por agradar un momento,
como dicen, tal vez por decir, mire, el hermano convirtió la hermana convirtió el agua en vino, y qué triste cuando pasan estas cosas, porque nos damos cuenta que no eran verdaderos, no eran personas que realmente eran parte de Dios. Estos versículos nos enseñan a nosotros que el Hijo de Dios vino y nos ha dado el entendimiento a nosotros de conocer quién es el verdadero Jesucristo. Si alguien más le viene hablando a usted que se tiene que aprender la Torá y que tiene que andar en el Corán y que tiene que aprender acerca del Talmud, de todo lo demás, al final, ¿para qué? Debemos de reconocer que yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién es ese? Jesucristo. ¿Qué dijo Pablo? Sed imitadores de mí, porque yo soy también imitador de él. Es ahí donde se basa la fe cristiana. De nada nos sirve a nosotros conocer la Biblia, entenderla, saber los libros de Génesis hasta Apocalipsis, y al final no responder mi vida espiritual igualmente a mi vida allá afuera. Porque si allá me dicen que yo no tengo que decir malas palabras, por ejemplo, en la Biblia, ¿de qué me sirve a mí saberlo si yo ando diciendo malas palabras? Si a mí me dicen que no tengo que mentir, ¿de qué me sirve a mí saberlo si allá afuera ando mintiendo? Y así puedo poner más ejemplos. ¿De qué me sirve a mí, por ejemplo, pelear? Si la Biblia me dice que yo no debo de andar peleando. ¿De qué me sirve a mí saber que yo no le tengo que deber nada a nadie? Si al final yo ando debiéndole a medio mundo. Debemos de conocer las verdades bíblicas y también traspasar la verdad a lo que nosotros somos. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero. ¿Quién es el verdadero? Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Juan viene y nos dice, bueno, la conclusión de esta carta es esta, ese versículo. Más de ahí, creo que ya sería agregar, ¿verdad?, a la que hemos estado viniendo nosotros durante varios domingos para conocer esto. Y este va a ser el versículo que vamos a decir en esta mañana. Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Esa es la conclusión. Eso es lo que Juan trata de decirnos a nosotros sobre lo que es la vida eterna. Pues por eso el encabezado de esta porción es el conocimiento de la vida eterna. ¿Y cuál es la conclusión? ¿Cuál es la conclusión de este capítulo, por ejemplo? El versículo 21. ¿Alguien lo lee, por favor? Hijitos guardados de los ídolos. Amén. Ya. Ese es el gran mandato, el último mandato de esta carta. Guardaos de los ídolos. Hijos, guardaos de los ídolos. Ya que nuestro Dios es el genuino, el verdadero Dios, no debemos de tener nada que ver con ídolos. Los lectores de Juan vivían entre la idolatría. Un ídolo, y escuche esto, un ídolo es cualquier cosa que puede hacer separación entre el creyente y Dios. Un ídolo es aquello que le mantiene lejos de Dios. Mantiene a Dios en primer lugar. Su ídolo es Dios. Pero si hay algo que mantiene su mente, su pensamiento más que a Dios, ese es su ídolo. Un ídolo no es como antes, ¿verdad? Las personas tenían en el cuarto a una estatua, y yo viví eso por muchos años, que estaba José, estaba María, estaba el niño Jesús, y de vez en cuando ahí se prendían velitas, porque ese era el ídolo. Un ídolo, ¿verdad? Y uno dice, es que el ídolo es esas estatuas que tienen ahí. Realmente, hermanos, nosotros podemos tener otro tipo de ídolos también. Para algunos,
¿Qué podría ser un ídolo, por ejemplo? Ayúdenme. Dinero. Jugador de fútbol. Querer tener más. Querer andar ahí con el dinero. No importa, por ejemplo, con tal yo trabaje y con tal yo hago esto. No hay problema. Ídolo, el dinero. Allá me decían el teléfono. Hoy en día los aparatos, allá me lo... Está bien pegado. Hoy en día los aparatos le dicen a usted cuánto tiempo permaneció durante un mes. No sé si todo, ¿verdad? Pero le dan un reporte cada mes de cuánto tiempo estuvo en esta aplicación, cuánto tiempo estuvo en esta, cuánto tiempo estuvo en esta, cuánto en esta. Hay un reporte final. Y ahí uno ve que pasa horas durante un mes en aquellas aplicaciones. Para algunos el ídolo puede ser jugar fútbol. Y realmente es un ídolo cuando uno está y no entiende muchas cosas, que se da cuenta que lo absorbe a uno. ¿Qué días son los partidos de fútbol? Domingos. ¿Qué día es el que se congrega uno? Domingos. Y no solamente fútbol en televisión, sino fútbol allá afuera. Porque los partidos los hacen en las canchitas. ¿Y a qué horas la hacen? No, mira, el partidito lo vamos a tener ahí, solo hay que dar 50 lempiras por cabeza y nos vamos y estamos un buen rato. Mira, mandar este. ¿Y a qué horas es? A las 10 de la mañana. Bueno, yo creo que ya son las 10, ¿verdad? Imagínense, hubiera significado que yo no iba a venir a la iglesia. Y eso hablando del fútbol. ¿Qué otra cosa puede ser un ídolo? Televisión. En su momento la radio, ¿no? Pasar informándose ahí. Y así nosotros podemos describir muchas cosas, hasta personas, como ídolos. Personas que toman el tiempo de Dios y nosotros se lo damos a Él como un ídolo. Debemos de tener cuidado, y por eso Juan nos dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Guardaos de los ídolos. Hay muchos ídolos que podemos mencionar. Cuidado con eso. Guardaos de los ídolos. Por eso, el viaje dice. Por eso debemos de tener cuidado, así como nos lo expresa, ¿verdad?, esta primera epístola universal a San Juan. Creo que hemos aprendido, sacando un resumen ya de lo que hemos estado viendo, cómo debe de ser el comportamiento de un hijo de Dios. Una cosa cada quien. Sé que tal vez en su mente hay unas 10 y me quiere decir las 10. Si ya participó, trate de que alguien que no ha participado participe. Pero una cosa, ¿cómo debe de ser el comportamiento de un hijo de Dios según Primera de Juan? Ser luz. Mencionábamos la luz. Muy bien. ¿Qué más? Tener comunión con Dios y los hermanos. ¿Qué más? Ser obedientes. Muy bien. ¿Qué más? Amar a los hermanos. Amar a Dios sobre todo, ¿verdad? Y así podemos describir muchas cosas. Por ejemplo, esto que acabamos de mencionar, el último mandato, no tener ídolos. También podemos mencionar la importancia que tiene la vida eterna y el conocimiento que nosotros debemos de tener para guardarnos del maligno. ¿Qué más? ¿Jeremías tiene una? Ahí hay una, yo sé que hay una ahí en tu mente, está ya rato. Ser diferentes. Primera de Juan nos enseña eso. ¿Somos creyentes? Sí, somos creyentes. Bueno, seamos diferentes. No andemos como el montón allá afuera. No seamos como el montón allá afuera. Somos diferentes. Y eso es lo que, miren, la última página ya está en blanco. Gracias a Dios llegamos en la culminación, ¿verdad?, de esta carta. Si tiene alguna pregunta o algo, ahí la hace. ¿Alguien tiene alguna pregunta relacionada a Primera de Juan? ¿El tema de ahora cuál es? El tema de hoy no, como es lo último, entonces podemos ponerle, bueno, allá atrás pusieron el testimonio de la palabra escrita. Aquí
en la finalidad, el tema es persuasión, oraciones y comentarios de despedida. Pero es muy largo, entonces el domingo anterior tampoco lo di por eso. Y creo que solamente nos vamos a quedar con el texto bíblico, que es 1 de Juan 5:20. Ese va a ser el todo de esta mañana. Creo que ya es el final, así que vale la pena que lo recordemos. Espero lo haya marcado ahí cada uno de los versículos, porque es una carta bastante bonita. No sé si la notó. Realmente se disfruta, se ve, se mira lo que Juan trataba de explicarnos. Así que sigamos orando por esto y muchas gracias, hermanos, por su atención. Pasa el dirigente y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Amén.